Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos por finalizar el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Este es un texto de 1896. Y a propósito de ese año, les he puesto como fondo de pantalla, atrás de mí podrán ver al papá de Sigmund Freud y a dos de sus hijos de Freud. Ajá. Tenemos entonces aquí Jean-Martin, Jacob Freud y Oliver Freud de este lado. Es a mi izquierda, a la derecha de su pantalla. Y esta foto data de 1895. Lo he puesto a propósito porque justamente eh, en 1896 ocurre un evento en la vida de Sigmund Freud al respecto de estas personas que yo tengo atrás de mí, en el fondo de pantalla. Al respecto del evento, les voy a hacer un comentario al principio del siguiente texto. Pero vamos ya entonces a la lectura. Estamos en el capítulo número 3 de nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa y llegamos al texto que tiene por título Análisis de un caso de paranoia crónica. Ajá. A este subtítulo o a este título del capítulo viene una nota a pie de página que es la nota número 23 que dice nota agregada en 1924, es decir, aquí Freud agregó en 1924 más correctamente de dementia paranoides. Es decir, en un principio, cuando escribió este texto en 1896, dijo que era un caso de paranoia crónica, pero conforme avanza el tiempo, y esto es también, digamos, importante en cuanto al diagnóstico, eh, es mejor dicho, o se adapta mejor al caso, un diagnóstico de dementia paranoides o demencia paranoica. Ajá. Ahorita vamos a ver de qué trata el caso. Comienza el texto. Desde hace ya largo tiempo aliento la conjetura de que también la paranoia o grupos de casos pertenecientes a ella es una psicosis de defensa, es decir, que proviene, lo mismo que la histeria y las representaciones obsesivas, de la represión de recuerdos penosos y que sus síntomas son determinados en su forma por el contenido de lo reprimido. Es, eh, es un texto aquí, este es un comentario mío, es un texto un poco complicado, pero no pienso detenerme mucho en ello. Si tienen dudas al respecto de este texto, les sugeriría dedicar un tiempo tanto a los capítulos pasados como al texto que da, digamos, forma al título de este ensayo en general. Es decir, estamos ahorita abordando nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, pero el primer texto, digamos, de este tema oh, tiene también un texto, un título larguísimo que era las neuropsicosis de defensa y luego tenía entre paréntesis proyecto de psicología de bla, 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 bla. No, proyecto de una teoría o esquema, intento de una teoría psicológica. Eh, bueno, se los voy a dejar al final del video como un enlace, ¿vale? El texto original. Vamos a continuar ahorita. Es preciso que la paranoia posea un particular camino o mecanismo de represión, así como la histeria lleva a cabo esta por el camino de la conversión a la inervación corporal y la neurosis obsesiva por sustitución o desplazamiento a lo largo de ciertas categorías asociativas. Nuevamente, este es un texto un poco complicado. Aquí sí les sugeriría mucho dedicar un tiempo a los dos capítulos pasados. Y al respecto de la frase, posea un particular camino o mecanismo de represión, aquí viene la nota a pie de página número 24, que es de James Strachey, y nos dice, este pasaje ofrece un buen ejemplo del cambiante uso que hizo Freud de los términos defensa y represión.
teniendo en cuenta lo que afirma de ambos en el texto Inhibición, Síntoma y Angustia, que encontraremos en el volumen 20, páginas 152 a las 154. En este caso tendría que haber utilizado defensa y no represión. Véase, sin embargo, mi apéndice a dicha obra, es decir, el apéndice A de James Strachey a el texto Inhibición, Síntoma y Angustia. Y aquí es donde yo también les hago el comentario, no hace tanta falta. Dejemos que James Strachey sea James Strachey, nosotros concentremos nuestra atención en lo que tenemos enfrente, que en este caso es, por supuesto, el texto de Sigmund Freud. Ya sea que aquí literalmente Freud use la palabra mecanismo de represión y James Strachey lo corrige, porque así es James Strachey. No es mecanismo de represión, doctor Freud y maestro Freud, es mecanismo de defensa. Sea como sea, aquí Freud dice mecanismo de represión. No nos casemos entonces ni siquiera con las palabras de Freud aquí. Usemos, digamos, lo que tenemos ahí. Freud dice mecanismo de represión. Les repito la frase. Es preciso que la paranoia posea un particular camino o mecanismo de represión, así como la histeria lleva a cabo esta represión por el camino de la conversión a la inervación corporal y la neurosis obsesiva por sustitución o desplazamiento a lo largo de ciertas categorías asociativas. Vamos a continuar. Yo observé varios casos que propiciaban esta interpretación, pero no había hallado ninguno que la probara. Hasta que hace unos pocos meses, por deferencia del doctor Joseph Breuer, pude someter a un psicoanálisis con propósito terapéutico el caso de una inteligente señora de 32 años, al que no se podía denegarle la designación de paranoia crónica. Si no he aguardado más para informar sobre algunos esclarecimientos obtenidos a raíz de ese trabajo, ello se debe a que no tengo posibilidades de estudiar la paranoia salvo en ejemplos muy aislados y a que considero posible que estas puntualizaciones muevan a un psiquiatra mejor situado que yo a hacer valer los derechos del factor de la defensa, entre comillas, defensa. En el debate, hoy tan vivo, acerca de la naturaleza y el mecanismo psíquico de la paranoia. Lejos de mí, por cierto, querer decir con esta única observación que paso a exponer algo más que esto. Ella es una psicosis de defensa y quizá dentro del grupo paranoia, entre comillas paranoia, haya otros casos más que también lo sean. Bien, entonces vamos ahora a escuchar el caso. Dice Freud, la señora P tiene 32 años de edad. Está casada desde hace 3. Es madre de un niño de 2 años. Sus progenitores no son nerviosos, empero sé que sus 2 hermanos son neuróticos igual que ella. Es dudoso que promediando su tercera década de vida no sufriera alguna depresión pasajera y extravío de juicio. En los últimos años permaneció sana y productiva hasta que 6 meses después de nacido su hijo dejó discernir los primeros indicios de la afección presente. Se volvió huraña y desconfiada. Mostraba aversión al trato con los hermanos y hermanas de su marido. Disculpen, y se quejaba de que los vecinos de la pequeña ciudad en que había vivido se quejaba de que los vecinos de la pequeña ciudad en que vivía habían variado su comportamiento hacia ella, siendo ahora descorteses y desconsiderados. Estas quejas aumentaron poco a poco en intensidad, aunque no en su precisión. Decía que tenían algo contra ella, aunque no vislumbrara qué pudiera ser. Pero no había duda, según ella, de que todos, parientes y amigos, le faltaban al respeto, hacían lo posible por o para mortificarla. Se quiebra la cabeza para averiguar a qué se debe y no lo sabe. Algún tiempo después, se queja de ser observada, le coligen sus pensamientos, se sabe todo cuanto le pasa en su hogar. Una siesta le acudió repentinamente el pensamiento de que a la noche la observan cuando se desvestía.
Desde ese momento recorrió para desvestirse a las más complicadas medidas precautorias. Se deslizaba a oscuras dentro de la cama y solo se desvestía bajo las mantas. Aquí entre paréntesis viene del alemán la palabra manta, Decke. Lo estoy latinizando, ¿vale? Se escribe D-E-C-K-E, Decke. Como rehuía todo trato, se alimentaba mal y andaba muy desazonada. En el verano de 1895 la internaron en un instituto de cura de aguas. Allí afloraron nuevos síntomas y se les reforzaron los existentes. Ya en la primavera, cierto día tuvo de pronto, estando sola con su mucama, una sensación en el regazo. Y a raíz de ella pensó que la muchacha tenía en ese momento un pensamiento indecente. Esta sensación se volvió en el verano más frecuente, casi continua. Sentía sus genitales, y bien entre comillas, como se siente una mano pesada, es lo que decía la paciente, ¿vale? Continúa el texto. Luego empezó a ver imágenes que la espantaban, alucinaciones de desnudeces femeninas, en particular de un regazo femenino desnudo, con vello. En ocasiones, también genitales masculinos. La imagen del regazo velludo y la sensación de órgano en el regazo le acudían las más de las veces juntas. Las imágenes eran muy martirizadoras para ella, pues las tenía cuando estaba en compañía de una mujer, y entonces seguía la interpretación de que ella veía a esa mujer en desnudez indecorosa, pero en el mismo momento esta tenía la misma imagen de ella. Bien, entre paréntesis, un signo de admiración, no sé qué signifique, simplemente así dice como admiración, ¿no? Supongo que es una forma de manifestar, digamos, la sorpresa de Freud delante de este caso. Ajá, es así como es asombroso. Continúa el texto. Simultáneamente con estas alucinaciones visuales que tornaron a desaparecer durante varios meses tras su primer ingreso en el Instituto de Salud, empezaron unas voces que la fastidiaban, que ella no reconocía ni sabía explicar. Un segundo, ahí está. Si andaba por la calle, eso, es decir, la voz decía, esta es la señora P, ahí va ella, ¿a dónde irá? Ahí se cierra, digamos, lo que la paciente reporta de esa voz que ella oía. Y continúa el texto. Cada uno de sus movimientos y acciones eran comentados, es decir, como por alguien más. A veces oía amenazas y reproches. Todos estos síntomas la hostigaban más cuando estaba en compañía o iba por la calle. Por eso se rehusaba a salir. Luego tuvo asco a la comida y decayó rápidamente. Todo esto lo supe por ella, cuando en el invierno de 1895 llegó a Viena para que yo la tratara. Lo he expuesto en detalle para transmitir la impresión de que efectivamente se trata aquí de una forma frecuentísima de paranoia crónica, junto con el cual armonizan los detalles que luego consignaré de los síntomas y de la conducta de ella. En cuanto a formaciones delirantes para la interpretación de las alucinaciones, o bien me las ocultó en ese momento, o efectivamente no se habían producido aún. Su inteligencia no había sufrido menoscabo. Como cosa llamativa, solo me informaron que repetidas veces visitaba a su hermano, que vivía en la vecindad, para encargarle algo, pero nunca le había comunicado nada. Es decir, ella no le decía nada al hermano, aun cuando ella lo visitaba a menudo, ¿vale? Continuamos. Jamás hablaba sobre sus alucinaciones y últimamente tampoco lo hacía mucho sobre las mortificaciones y persecuciones que sufría. Ahora bien, lo que yo tengo para informar sobre esta enferma atañe a la etiología del caso y al mecanismo de las alucinaciones. Descubrí la etiología aplicando en un todo, como si se tratara de una histeria, el método de Breuer para explorar primero y eliminar después las alucinaciones. A tal fin, partí de la premisa de que en la paranoia, como en las otras dos neurosis de defensa con que yo estaba familiarizado, habían unos pensamientos inconscientes y unos recuerdos reprimidos que, lo mismo que en aquellas,
podían ser llevados a la conciencia venciendo una cierta resistencia. Y la enferma corroboró enseguida esa expectativa, pues se comportó en el análisis como lo haría una histérica y, reconcentrada bajo la presión de mi mano, produjo unos pensamientos que no recordaba haber tenido, que al principio no entendía y que contradecían su expectativa. Aquí, al respecto de la presión en la mano, viene la nota de pie de página número 25. Aquí nos remite al texto, y esta es una recomendación de Freud, Estudios sobre la histeria. Freud describió esta técnica, nos dice Strachey, en varios lugares de esa obra. En el volumen 2, páginas 127, 128 y 277 a la 278. Antes de continuar, les recuerdo que en aquellos tiempos Freud trabajaba, hablando de los estudios sobre la histeria, 1895, es decir, el año pasado, después de este texto, perdón, el año pasado anterior de este texto, pasado después, pero bueno, Freud narra en aquel tomo número 2 como una forma en la cual sugería a los pacientes manifestar vivencias que al momento los pacientes no tenían presentes, era colocar sobre el dedo de los pacientes un dedo y decirles literalmente que se les iba a ocurrir algo después de que Freud quitara el dedo de su frente. Esta es una práctica que, por supuesto, Freud no continuó, sino que ya más bien se apoyaba mucho en su habilidad deductiva y ¿cómo decirlo? Vaya, que investigaba, que era capaz de producir en los pacientes ese estado que simulaba mucho la hipnosis, un estado, digámoslo así, de relajación y un estado en el cual los pacientes se sentían totalmente libres de hablar. Pero vamos ya a continuar con el texto. Así quedaba probada también, para un caso de paranoia, la ocurrencia de unas representaciones inconscientes sustantivas, es decir, muy importantes, de base. Y ello me daba derecho a esperar que podría reconducir la compulsión de la paranoia igualmente a una represión. Antes de continuar aquí, tenemos que represión quiere decir literalmente el esfuerzo de desalojo, el esfuerzo de apartar de nuestra conciencia un grupo de representaciones en particular. ¿Qué son representaciones? Lo he dicho antes, lo seguiré diciendo las veces que sea necesario. La representación es una abstracción de una vivencia en particular. La vivencia que, por supuesto, nos permite apropiarnos de determinados símbolos, de determinados objetos de nuestro mundo y de nuestra realidad física, nuestro mundo social, por decirlo de una manera. Vamos a continuar para no detenernos mucho. Lo peculiar era que la mayoría de las veces ella oía o alucinaba interiormente, como sus voces, las indicaciones que provenían de lo inconsciente. Es decir, este conjunto de representaciones que en este caso la paciente no quería escuchar, no quería saber nada de ella, de esas representaciones, volvían a ella de manera automática, sí, pero de manera, ¿cómo decirlo? Tan intensa que se le imponían como alucinaciones. Vamos a continuar. Ahorita le sugeriría también acercarse con cuidado a la palabra intenso que yo he utilizado. Y intenso fue la palabra que a mí me sirvió ahorita, digamos, para describir la relación entre esta paciente con sus representaciones. Y con la intensidad justamente también es una forma en la cual yo particularmente estoy nombrando o, digamos, apelo a lo inconsciente. Vamos a continuar. Sobre el origen de las alucinaciones visuales, o al menos de las imágenes vivaces, averigüé lo siguiente. La imagen del regazo femenino acudía casi siempre junto a una sensación de órgano en el regazo. Es decir, que así como la paciente veía un regazo, también ella sentía. A eso se refiere sensación de órgano. En su propio cuerpo, ella sentía algo, en el regazo en particularmente. Continúa el texto, pero esta última, la sensación en el cuerpo, era mucho más constante y solía presentarse sin la imagen.
Aquí, antes de continuar, parece ser como un fenómeno de naturaleza histérica. Histérica por cuanto el conflicto de esta paciente con sus representaciones deviene en una sensación corporal, ¿vale? Vamos a continuar. Las primeras imágenes de regazos femeninos se le habían aparecido en el Instituto de Cura de Aguas, pocas horas después que hubiera visto a unas mujeres realmente desnudas en la sala de baños. Probaron ser entonces simples reproducciones de una impresión real. Ahora bien, era lícito suponer que si estas impresiones se habían repetido, solo pudo deberse a que se les anudó un gran interés. Informó que en aquel momento había sentido vergüenza por aquellas mujeres, y ella misma, desde que tiene memoria, se avergüenza de que la vean desnuda. Como yo no podía menos que ver en esa vergüenza algo compulsivo, inferí, de acuerdo con el mecanismo de la defensa, que ahí debía de haber sido reprimida una vivencia en que ella no se avergonzó, y la exhorté a dejar aflorar los recuerdos que correspondieran al tema del avergonzarse. Me reprodujo con prontitud una serie de escenas desde su séptimo hasta su octavo año, en que se había avergonzado de su desnudez en el baño ante su madre, su hermana, el médico. Ahora bien, la serie desembocó en esta escena. Teniendo ella 6 años, se desvistió en el dormitorio para meterse en cama, sin avergonzarse ante su hermano presente. A mi inquisición se averiguó que hubo muchas escenas de estas y que los hermanitos durante años habían tenido la costumbre de mostrarse desnudos uno al otro antes de meterse en cama. Comprendí entonces el significado de la ocurrencia repentina de que la observaban cuando se metía en cama. Era un fragmento inalterado del viejo recuerdo reproche. Estas dos palabras están unidas por un guión medio. Repito, era un fragmento inalterado del viejo recuerdo reproche, y ella reparaba ahora con su vergüenza lo que había omitido de niña. Es decir, antes de continuar, y esta es una nota que yo agrego, ella reparaba ahora con la vergüenza que ella sentía en ese preciso momento, aunque no hubiera nadie, ella quería, digámoslo, trasladar esa vergüenza hacia aquellas veces en las cuales no se avergonzaba de mostrarse desnuda ante su hermanito. Ajá. Y recordemos, ella era una niña. Como si quisiera, digámosle, agregar vergüenza a su propia historia en relación consigo misma y con su hermano. Vamos a continuar. La conjetura de que aquí se trataba de una constelación infantil, como es tan frecuente en la etiología de la histeria, quedó corroborada por ulteriores progresos del análisis que arrojaron soluciones, simultáneamente, para detalles singulares de frecuente ocurrencia en el cuadro de la paranoia. El comienzo de su desazón coincidió con una gran disputa entre su marido y su hermano, a raíz de la cual este último, es decir, el hermano, no volvió a pisar la casa de ella. Siempre había amado muchísimo a este hermano y lo extrañaba mucho en esa época. Pero además, ella habló de un momento de su historial clínico en el que por primera vez, entre comillas, se le aclaró todo. Es decir, obtuvo el convencimiento de que de que era cierta su conjetura, repito, obtuvo el convencimiento de que era cierta su conjetura de que todos la despreciaban y la mortificaban adrede. Es decir, aquí venía como una necesidad de parte de la paciente de ser despreciada y de ser castigada. Mortificaban adrede, es decir, que la molestaban porque esos que la molestaban tenían razón. Continúa el texto. Ganó esta certeza por la visita de una cuñada que en el curso de la plática dejó caer estas palabras. Si a mí me pasara algo así, lo tomaría a la ligera. Disculpen, esta frase fue de la cuñada entonces de la señora P. Continúa el texto. La señora P tomó esta manifestación primero sin malicia, pero tras despedirse la visita se le antojó que esas palabras contenían un reproche para ella, como si la soliera
tomar a la ligera, perdón, como si soliera tomar a la ligera cosas serias, y desde esa hora se convenció de que era víctima de la murmuración en general. Es decir, tomó esas palabras y las transformó en un ataque hacia su persona, y con esto reafirmó todavía el convencimiento de que todos hablaban de ella, literalmente. Y continúa el texto. Cuando le inquirí por qué se sentía justificada para darse por aludida con esas palabras, es decir, por qué eso te llevó a sentirte aludida, ¿no? Respondió que el tono con que habló la cuñada la convenció de ello. Es cierto que con efecto retardado, aquí está muy repetida palabra del alemán, Nachtraglich, la estoy latinizando, ¿vale? Leyéndola así como la estoy leyendo, lo cual es un detalle bien característico de la paranoia. Es decir, el paranoico vive un evento y el evento no tiene un efecto en él o en ella inmediatamente, sino con el tiempo. Él o ella elaboran ese evento, y lo cual refuerza su persecución propia. Continúa el texto. La compelí entonces. Compeler es invitar, compeler es, vaya, invitar, vamos a dejarlo como invitar. La compelí entonces a recordar los dichos de la cuñada anteriores a la manifestación inculpada, y se averiguó que aquella había contado que en la casa paterna había toda clase de dificultades con los, y aquí viene texto, digamos en itálica, texto importante, hermanos varones. Aunado a ello, la sabia observación, que viene esto de la cuñada, en toda familia ocurren muchas cosas sobre las que se prefiere echar un manto, otra vez la palabra en alemán, Decke, y que si a ella le pasara algo así, lo tomaría a la ligera. Ahora bien, bueno, esta era la observación de la cuñada, que por supuesto toma la paciente de una forma diversa, ¿no? Y que le hace a la paciente misma, ¿cómo decirlo? Iba a decir la palabra traducir, interpretar, que en todo caso la paciente misma se acusa y se refuerza su paranoia. Y bien, continúa el texto. La señora P no pudo menos que confesarlo. Su desazón, es decir, su molestia, se había aunado a esas frases anteriores a la última manifestación. Pero como ella había reprimido, entre paréntesis, desalojado, suplantado, estas dos frases que podían despertarle el recuerdo de su relación con el hermano, conservando solo la última frase insustancial, es decir, esto de que yo lo tomaría a la ligera era como muy X. Lo importante era lo pasado para la paciente. Eh, en toda familia ocurren muchas cosas sobre las que se prefiere echar un manto, es decir, vamos a callarnos. Eso era lo que lo había despertado justamente en la paciente el recuerdo de su relación con el hermano. Y con su relación era como esta inocencia de que vamos a desnudarnos, hermanito, vamos a desnudarnos, hermanita, y mira, este soy yo, esa eres tú. Ay, qué bonito, vámonos cada quien a nuestras camas. O vámonos a dormir, punto. El punto es lo que para la paciente significaba eso. Era un evento que, y esto es justamente lo que hemos ido estudiando al respecto del trauma, en su momento no significó la gran cosa, pero ya con una experiencia adulta, esa vivencia, digámoslo así, inocente de la infancia, devino en un trauma o se convirtió en un trauma al momento en el que, como adulto, juzgó la paciente eso que pasó. Vamos a continuar. Voy a repetir entonces. Pero como ella había reprimido o desalojado, suplantado estas dos frases que podían despertarle el recuerdo de su relación con el hermano, conservando solo la última frase insustancial, se vio forzada a anudar a esta la sensación de que su cuñada le hacía un reproche y, no ofreciéndole el contenido de la frase, ningún asidero para ello, se volcó desde el contenido sobre el tono con
el cual las palabras fueron pronunciadas. Es decir, como las palabras que dijo la cuñada no significaban eso que la paciente, eso que le despertó a la paciente interpretó el tono de las palabras como una acusación. Ujú. Como no hay contenido, esa falta, la paciente la sustituyó con el tono. Ujú. Es decir, si no hay una cosa, de todos modos, el paciente, aquí en este caso el neurótico, la paranoia, la paciente paranoica, la atribuye al tono, la atribuye, digámoslo, una característica, digámoslo, física de las palabras. Uh-huh. Continúa el texto. Tenemos aquí una prueba probablemente típica de que las falsas interpretaciones de la paranoia están basadas en una represión. Aquí, falsas interpretaciones basadas en una represión. Ajá. Y todo esto, digamos, bajo la categoría de la paranoia. Continúa el texto. De manera sorprendente, se solucionó también su raro proceder de convocar a su hermano para unas citas en las que luego no tenía nada que decirle. Ella lo explicó así. Había pensado que él no podía menos que comprender su padecer con solo verla, pues él sabía la causa de aquel. Ahora bien, como este hermano era de hecho la única persona que podía conocer la etiología de su enfermedad, recordemos, etiología quiere decir origen, resultaba que ella había actuado siguiendo un motivo que, por cierto, no entendía conscientemente, pero que aparecía de todo punto justificado si se le atribuía un sentido desde lo inconsciente. Conseguí entonces moverla a que reprodujera las diversas escenas que habían culminado, en que había culminado el comercio sexual con el hermano, al menos desde su 6º hasta su 10º año. Durante este trabajo de reproducción, la sensación de órgano en el regazo, entre comillas, intervino en la conversación. Aquí viene del alemán, esta frase de intervino en la conversación, del alemán missprechen, y viene asociado aquí la nota número 26. Esta intromisión de un síntoma observada en los tratamientos fue explicada por Freud en su contribución a Estudios sobre la histeria, volumen 2, página 301. Ahora, aquí antes de continuar con el texto, la sensación de órgano intervino en la conversación. Conforme la paciente estaba hablando de estas experiencias sexuales con su hermano, sintió en su cuerpo lo que estaba ocurriendo, lo que ella revivía. Continúa el texto. Como es regular en el análisis, como es regular observarlo en el análisis de restos némicos histéricos. Justamente es una manifestación histérica entonces. Continuamos. La imagen de un regazo femenino desnudo, pero ahora reducido a unas proporciones infantiles y sin vello, ahora le acudía, ahora le faltaba, según que la escena en cuestión hubiera ocurrido a plena luz o en la oscuridad. También el asco a la comida halló una explicación en un detalle repelente de estos procesos. Después que hubimos recorrido la serie de estas escenas, las sensaciones e imágenes alucinatorias desaparecieron para no retornar, al menos hasta hoy. Aquí viene la nota número 27. Vamos a ver, esta es una nota que hace Sigmund Freud que dice, cuando más tarde una exacerbación dio por tierra con el éxito del tratamiento, mezquino por otra parte, ya no volvió a ver las chocantes imágenes de genitales ajenos, sino que tuvo la idea de que los extraños veían los genitales de ella tan pronto como se encontraban detrás de ella. Continúa esto, pero ahora siguiendo la tradición de Strachey, esta nota a pie de página es un comentario de Freud al caso. Dentro del comentario de Freud viene un comentario de Strachey. El siguiente agregado aparece con fecha de 1922 en la segunda edición inglesa de 1924.
No se lo ha incluido en ninguna de las ediciones en alemán y no se ha encontrado ningún manuscrito en alemán correspondiente. Ok, entonces Freud nos dice algo sobre el caso, hace una observación, la observación de Strachey, y dentro de esta nota 27, después de la observación de Strachey, viene la observación de Freud, que dice Strachey, de fecha 1922. El relato fragmentario de este análisis que damos en el texto fue escrito mientras la paciente aún se hallaba en tratamiento. Al poco tiempo su dolencia se agravó tanto que éste debió ser interrumpido. La enferma fue internada en una institución donde tuvo un periodo de graves alucinaciones con todos los signos de la demencia precoz. Strachey interrumpe aquí y dice, un comentario de los editores de la edición inglesa de 1924 aclara que la primitiva nota del original alemán corresponde a este periodo. Finaliza el comentario de Strachey y continúa el segundo comentario de Freud. Sin embargo, contrariando todas las expectativas, se recuperó y pudo retornar a su hogar. Tuvo otro hijo perfectamente sano y durante un lapso de 12 a 15 años fue capaz de cumplir con sus obligaciones de manera satisfactoria. Se afirmó que la única señal de su anterior psicosis era que eludía la compañía de todos sus parientes, ya fueran de su propia familia o la de su marido. Al término de ese lapso, afectada por cambios muy adversos en sus circunstancias de vida, enfermó nuevamente. Su marido había quedado incapacitado para el trabajo y los parientes que ella había evitado se vieron obligados a acudir en sostén de la familia. La paciente fue otra vez internada en un establecimiento y allí murió poco más tarde, a raíz de una neumonía de rápido desenlace. Ok. Vamos a continuar entonces con el texto principal. Ahí finaliza la nota número 27, creo. Permítame un segundo. Ahí está, sí, ya ahí termina la nota 27 que nos cuenta sobre el trágico destino de la paciente. Vamos a continuar el texto principal. Dice, de esta suerte yo había aprendido que las alucinaciones no eran otra cosa que fragmentos tomados del contenido de las vivencias infantiles reprimidas, síntomas del retorno de lo reprimido. Pasé entonces al análisis de las voces. Aquí era preciso explicar ante todo que un contenido tan indiferente como ahí va la señora P, ahora busca vivienda, etcétera, es decir, todas estas son ejemplos de las voces que la paciente escuchaba, pudiera ser sentido tan penoso por ella y luego los caminos por los cuales estas voces, estas inocentes frases consiguieron singularizarse mediante un refuerzo alucinatorio. Estaba claro de antemano que estas, entre comillas, voces, no podían ser unos recuerdos reproducidos por vía alucinatoria, como las imágenes y sensaciones, sino que eran más bien unos pensamientos, entre comillas, dichos en voz alta. ¿Por qué dice Freud? Estaba claro, al momento a mí no me queda claro. Pero vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice el texto sobre esta claridad. Tal vez es una claridad que Freud incluso no pudo plasmar en su texto. Vamos a ver. Dice, y continúa el texto, la primera vez que oyó las voces aconteció bajo las siguientes circunstancias. Es decir, para ilustrarnos cómo es que Freud dice, era claro, nos remite Freud a, digamos, la anamnesis, a la narración que hace la paciente de su relación con esas voces. Entonces, había leído con gran tensión el bello relato de Otto Ludwig, Die Heiteret, Heiterkeit. Voy a deletrearlo, ¿vale? Este es un relato de Otto Ludwig. D-I-E, espacio, Heiteret. Lo deletreo. H-E-I-T-E-R-E-T-H-E-I. Notando que a raíz de la lectura la reclamaban unos pensamientos que le acudían en tropel. En tropel quiere decir uno tras otro, muchos al mismo tiempo, ¿vale? Ahora, al respecto de Die Heiterkeit, viene la nota número 28, que dice, de James Strachey, Otto Ludwig
que nació en 1813 y murió en 1865, fue un famoso dramaturgo y novelista alemán. La heroína de su novela Die Heiterkeit und ihr Weisperhild, no, Warspield, era una muchacha campesina de Turingia. Freud hizo una nueva referencia a este episodio en su texto sobre los recuerdos encubridores, que es un texto que ya no nos falta mucho por alcanzar. Ahí finaliza la nota número 28 y vamos a continuar entonces con el texto. Ajá, aquí está. Entonces la paciente lee Die Heiterenheit y empieza con esas voces. Se le imponen, le reclamaban. Ajá. Inmediatamente después de la lectura, salió a pasear por las callecitas vecinales, es decir, por su localidad. Y entonces las voces le dijeron de pronto cuando pasaba por una choza de campesinos. Ay, así era la casa de Heiteredheit. Heiteredheit. No sé realmente, vamos a tomarlo así simplemente. Continúa el texto. Esta es la fuente y ese es el arbusto. Cuán dichosa era ella a pesar de su pobreza. Eso es lo que le decían las voces a la paciente. Y entonces las voces le repitieron fragmentos enteros de lo que acababa de leer, pero quedó sin entender por qué la casa, el arbusto y la fuente de la Hatterheit, no, Hatterheit, y justamente, continúa el texto, y justamente los pasajes más insignificantes e incidentales de la obra literaria tenían que imponerse a su atención con intensidad patológica. Sin embargo, la solución del enigma no era difícil. Por el análisis se averiguó que durante la lectura había tenido también otros pensamientos y la habían incitado muy otros pasajes del libro. Así está escrito, le habían incitado muy otros pasajes del libro. Continuamos. Contra este material, analogías entre la pareja de la obra literaria y ella y su marido, recuerdos de intimidades de su vida conyugal y de secretos de familia, contra todo esto se había levantado una resistencia represora, porque siguiendo unos caminos fácilmente pesquisables, se entramaba con su aversión sexual y así, en definitiva, desembocaba en el despertar de las viejas vivencias infantiles. A consecuencia de esta censura ejercida por la represión, los pasajes inocentes e idílicos que se enlazaban por contraste y también por vecindad con los objetados, es decir, con los rechazados, cobraron ese refuerzo para la conciencia que les posibilitó ser dichos en voz alta. Es decir, aquí es donde Freud dice, las voces no eran ya, ¿cómo lo dijo en un principio? Las voces no eran recuerdos reproducidos alucinatoriamente. Es decir, estas voces no vienen de la historia de la paciente. Estas voces vienen de la paciente misma en tiempo presente, que justamente por el enlace que hace de este texto de Otto Ludwig con su propia vida y en unos elementos sumamente inocentes que le despiertan a ella por vecindad asociativa, es decir, por, digámoslo así, facilidad de la asociación, estos recuerdos reprimidos. Continúa. Cobrando este refuerzo para la conciencia que les posibilitó ser dichos en voz alta. Ahí retomé un poquito el texto, ¿vale? Es decir, ahí donde no se puede ver nada, yo voy a introducir eso que a mí tanto me duele y así me posibilito, decir eso que yo callo en voz alta. Continúa el texto. La primera de las ocurrencias reprimidas se refería, por ejemplo, a las murmuraciones a que estaba expuesta por parte de sus vecinos, la heroína del cuento de Otto Ludwig, que vivía sola. Y aquí esto es importante también notarlo. Freud siempre va a lo primero, a lo que funda, a la relación, digamos, que establece una persona con determinadas representaciones. Aquí, representaciones manifestadas en ocurrencias. Continúa el texto.
fácilmente halló la analogía con su propia persona. Es decir, ahí otra vez, la paciente encuentra una forma de relacionarse afectivamente con el mundo. Y esto es también fascinante en un sentido humano. Continúa el texto. También ella vivía en una pequeña localidad. No se trataba con nadie y se creía despreciada por los vecinos. Esto es histeria pura. Esta desconfianza, esto de histeria pura ya es un comentario mío, ¿vale? Vamos a continuar. Esta desconfianza a sus vecinos tenía un fundamento real. Al comienzo se vio constreñida a conformarse con una vivienda pequeña. Disculpen. La pared de cuyo dormitorio, a la cual estaba arrimada la cama matrimonial de la joven pareja, era contigua a una habitación de la casa vecina. Y perdonen, porque esto es como... eh, pues hablo ya como adulto y hablo también como un adulto que estuvo casado. A veces lo que uno quisiera mantener, digámoslo, en la intimidad de la alcoba es de dominio público. Y esto por que escuchamos, perdón, es, digamos, algo también natural. Continúa el texto. En los comienzos de su vida conyugal, despertó en ella, evidentemente por un despertar inconsciente de su relación infantil, en que jugaban a marido y mujer, es decir, ella y su hermano jugaban a marido y mujer, una gran aversión sexual, es decir, la paciente desarrolló una aversión, un rechazo hacia lo sexual. Ajá. Estaba siempre temerosa de que los vecinos pudieran oír palabras y ruidos a través de la pared medianera, es decir, esto que les comento de que la actividad sexual de adultos suele ser de conocimiento público, la paciente lo sabía y eso le daba un pavor tremendo. Continúa el texto. Y esta vergüenza se le mudó en un sentimiento de enojo hacia los vecinos, es decir, ¿qué diablos tienen que estar escuchando? Continúa el texto. Las voces debían su génesis, entonces, a la represión de unos pensamientos que en su resolución última significaban en verdad unos reproches con ocasión de una vivencia análoga al trauma infantil. Repito, unos reproches con ocasión de una vivencia análoga al trauma infantil. Es decir, eso que hacían la paciente y su hermano era conocido. Era algo que seguramente llegó a tener un eco en los padres y no sabemos de qué naturaleza, aunque lo intuyo, debió haber sido como un gran escándalo entre los padres de la paciente. Continúo. Según eso, eran síntomas del retorno de lo reprimido, pero al mismo tiempo consecuencias de un compromiso entre resistencias del yo y poder de lo retornante. Aquí resistencia del yo es, digamos, la energía, la capacidad de la misma paciente de pelear contra su propio pasado. Y del poder de lo retornante, la fuerza que tenía esas vivencias, la importancia también que tenían esas vivencias para la paciente. Continúa el texto. Compromiso que en este caso había producido una desfiguración que llegaba a lo irreconocible. Es decir, es tan fuerte esta lucha que la paciente, con el afán, digamos, de vivir, tuvo que modificar tanto el contenido de sus vivencias que no se podía, digámoslo, comprender, no se podía insertar en un discurso, no podía ser, digamos, por un lado, compartido directamente con ella, porque justamente representaba para ella, esto es la importancia del trauma en la concepción de la, de la enfermedad, digámoslo así. Para ella misma lo ocurrido era tan terrible que no podía menos que desfigurar el contenido de sus vivencias, de modo tal que
básicamente nadie lo pudiera comprender. Y por eso justamente deviene en una demencia precoz. Continúa el texto. A ver, ¿dónde me quedé? En otros ejemplos de voces que tuve oportunidad de analizar, en la señora P, la desfiguración era menos grande. No obstante, las palabras oídas siempre tenían un carácter de diplomática imprecisión. Aquí es justamente la desfiguración. La alusión mortificadora estaba las más de las veces profundamente escondida. Y los nexos entre las frases singulares se disfrazaban por medio de una expresión ajena, unas formas lingüísticas desacostumbradas, etc. Caracteres estos que son universales en las alucinaciones auditivas de los paranoicos y en que yo diviso la huella de la desfiguración compromiso. El dicho, ahí va la señora P, ella busca vivienda en la calle, significa, por ejemplo, la amenaza de no curar nunca, pues yo le había prometido que luego del tratamiento estaría en condiciones de regresar a la pequeña ciudad donde su marido tenía sus ocupaciones. Había alquilado una vivienda en Viena provisionalmente por algunos meses. En algunos casos, la señora P oía también amenazas más nítidas, relacionadas, por ejemplo, con los parientes de su marido. Aún así, su expresión reticente contrastaba con la tortura que tales voces le producían. Vamos a retomar esto. Considero importante y puede ser un poquito difícil de aproximarnos por el lenguaje, digamos, tan bello de Freud, pero es justamente también como una de las observaciones que he venido haciendo. Lo bello no significa siempre, digamos, útil. En algunos casos, dice, la señora P oía también amenazas más nítidas, relacionadas, por ejemplo, con los parientes de su marido. Aún así, su expresión reticente, es decir, el rechazo que la paciente, la señora P, mostraba hacia los parientes de su marido, contrastaba con la tortura que tales voces le producían. A pesar de que la paciente evitaba ver a los parientes de su marido, no podía evitar que las voces que ella escuchaba le torturaban. De acuerdo con lo que ya se sabe acerca de los paranoicos, me inclino a suponer una progresiva parálisis de aquella resistencia que amortigua los reproches. De suerte que la defensa termina en un total fracaso y el reproche originario, el vituperio que uno se querría ahorrar, regresa en su forma inalterada. Es decir, el reproche es directo. No hay aquí ninguna, ¿cómo decirlo?, modificación, ninguna sustitución. El reproche es auténtico. Continúa el texto. Empero, yo no sé si este es un decurso constante, es decir, si esto ocurre en otros casos. Continúa. Si la censura de los dichos reproches no puede faltar desde el comienzo o perseverar hasta el final. Me resta todavía valorizar los esclarecimientos obtenidos de este caso de paranoia para una comparación entre la paranoia y la neurosis obsesiva. Aquí como allí se ha comprobado que la represión es el núcleo del mecanismo psíquico. Lo reprimido es en ambos casos una vivencia sexual infantil. También en esta paranoia, toda observación proviene de una represión. Perdón, me he equivocado al leer. También en esta paranoia, toda obsesión proviene de una represión. Los síntomas de la paranoia admiten una clasificación semejante a la que se probó justificada para la neurosis obsesiva. Una parte de los síntomas brota igualmente de la defensa primaria, a saber, todas las ideas delirantes de la desconfianza, la inquina, la persecución de otros. En la neurosis obsesiva, el reproche inicial, perdonen, vivo junto a una avenida y acaba de pasar un camión muy, muy rápido. Me quedé. Una parte de los síntomas brota igualmente de la defensa primaria, a saber,
todas las ideas delirantes de desconfianza, la inquina y la persecución de otros. En la neurosis obsesiva, el reproche inicial ha sido reprimido, entre paréntesis, desalojado, suplantado. Se cierra el paréntesis. Repito, el reproche inicial ha sido reprimido por la formación del síntoma defensivo primario, desconfianza de sí mismo. Así se reconoció la licitud del reproche, es decir, así se reconoce que el reproche es válido dentro de la historia del obsesivo. Y entonces, para compensar eso, la vigencia de que el escrúpulo de la conciencia moral adquirió en el intervalo de salud protege de dar crédito al reproche que retorna como representación obsesiva. Permítanme un segundo. Tengo la necesidad de ocupar un papel higiénico. Permítanme. Listo. Vamos a ver si se ha modificado mucho el fondo. Tuve la necesidad de hacer este pequeño corte. Sentía yo mi nariz un poquito húmeda y también me serviría tomar un poquito de agua. Oh. Miren, esto del fondo de pantalla me deja de lo más asombrado a veces. Es algo que, digo, manejo con un programa muy básico y que tiene este tipo de detalles. Pero vamos a continuar. Entonces, hablando del síntoma defensivo primario de la neurosis obsesiva, desconfianza de sí mismo. Así se reconoció la licitud del reproche y entonces, para compensar eso, la vigencia que el escrúpulo de la conciencia moral adquirió en el intervalo de salud protege de dar crédito al reproche que retorna como representación obsesiva. Es decir, el obsesivo se vive persiguiendo a sí mismo una y otra vez por algo que en realidad él o ella hicieron. Pero para combatir ese recuerdo real, se desarrolla, aquí dice, el escrúpulo de la conciencia moral. Es decir, como yo soy eso, voy a negarlo a través de, digámoslo así, una alta conciencia moral, que podemos decir es exagerada. Es como yo soy eso, o como yo fui eso, o como yo hice eso, entonces, aquí entre nosotros, me considero sucio o sucia y lucho toda mi vida por limpiar todo. Esto es como una manifestación, un traslado del escrúpulo de la conciencia moral a una situación de la relación del individuo con la limpieza, con la higiene. El escrúpulo de la conciencia moral también podríamos comprenderlo como una adquisición de mandamientos o un acercamiento a la religión de una forma sumamente fuerte, intensa. Continúa el texto. En la paranoia, el reproche es reprimido por un camino que se puede designar como proyección, puesto que se erige el síntoma defensivo de la desconfianza hacia otros. Con ello se le quita reconocimiento al reproche y, como compensación de esto, falta luego una protección contra los reproches que retornan dentro de las ideas delirantes. Aquí hay una nota a pie de página al respecto de la palabra proyección, que dice James Strachey: parece ser esta la primera vez que Freud empleó el término este término en una publicación. Figura en un estudio suyo anterior de la paranoia, enviado a Fliss el 24 de enero de 1895, el año mismo de este texto. Freud, manuscrito H. Lo encontraremos en el volumen 1 y también lo encontraremos ya en este canal de YouTube, donde examina el concepto más ampliamente que en el presente pasaje. Vamos a continuar. A ver, nos quedamos justamente entonces en esta diferencia entre el mecanismo obsesivo y el mecanismo paranoico. El obsesivo va a desconfiar de sí mismo, cosa que traduce justamente en el escrúpulo de la conciencia moral, y el paranoico, que tiene el mismo reproche respecto de una vivencia infantil, va a proyectar hacia afuera esa desconfianza. Es decir, ya no va a culparse a sí mismo de algo que no puede cambiar. Va a culpar a los demás de eso que él o ella no puede cambiar.
Con ello le quita el reconocimiento al reproche, es decir, ya no es mi culpa, es culpa de ustedes. Y como compensación de esto, falta luego una protección contra los reproches. Es decir, cuando el paranoico o la paranoica no pueden evitar su relación con esa vivencia de ellos, los reproches retornan dentro de las ideas delirantes, nos dice el texto. Y esto es, digamos, lo que lo enlaza con la neurosis obsesiva. Vamos a continuar. A otros síntomas de mi caso de paranoia, cabe designarlos como síntomas del retorno de lo reprimido y también llevan en sí, como los síntomas de la neurosis obsesiva, las huellas del compromiso que les consistió, solo él, el ingreso en la conciencia. Esto está un poquito más complicado. Repito, las huellas del compromiso que les consintió, solo él, ingreso en la conciencia. Los síntomas. Sí, es que está diciendo lo que estábamos comentando. Los síntomas del caso de paranoia son síntomas del retorno de lo reprimido. Es decir, la paranoia, así como la neurosis obsesiva, contiene síntomas, contiene huellas, contiene relación con este retorno de lo reprimido. Continúa el texto. Bueno, es a través de estos síntomas como el paciente establece una relación con esas vivencias, digámoslo, una desfiguración. Esto habla justamente del compromiso, esta liga que hace el paciente, en este caso la paciente, de sus vivencias con los síntomas. Los síntomas son la manifestación, digámoslo así, de este compromiso, de esta relación. Y solo así se obtiene el ingreso a la conciencia. Esto es un poquito complicado, pero por supuesto, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pueden hacerlo en la caja de comentarios. Se trata entonces, repitiendo, en cuestiones de la elaboración de este caso y del texto de Freud en general, cómo los síntomas son formaciones de compromiso, es decir, los síntomas son una manifestación de la relación que establece el individuo consigo mismo. Ajá. En esta doble temporalidad, en este doble tiempo de vivirse a sí mismo o a sí misma. En otras palabras, conforme el individuo se relaciona con su propia historia, puede adquirir manifestaciones que son consideradas en aquellos momentos dentro de la medicina en general como enfermedades. Y sin embargo, esas enfermedades siguen siendo formas de relación del individuo consigo mismo o consigo misma. Continúa el texto. Así, la idea delirante de ser observada cuando se desvestía, las alucinaciones visuales y de sensación y el oír voces. El retorno de lo reprimido en imágenes visuales se acerca más al carácter de la histeria que al de la neurosis obsesiva. Empero, es decir, sin embargo, la histeria suele repetir sus símbolos némicos sin modificación, mientras que la alucinación némica paranoica experimenta una desfiguración, como sucede en la neurosis obsesiva. Una imagen moderna análoga reemplaza a la reprimida. Aquí viene entre paréntesis, es decir, el caso lo ejemplifica así: regazo de una mujer adulta y no el regazo de una niña, y por ello mismo el vello particularmente nítido, dado que éste faltaba en la impresión originaria. Continúa el texto. Una circunstancia por entero peculiar de la paranoia, y ya no susceptible de ser iluminada en esta comparación, es que los reproches reprimidos retornan como unos pensamientos enunciados en voz alta, para lo cual se ven forzados a consentir una doble desfiguración. Una censura lleva a una sustitución por otros pensamientos asociados o a su encubrimiento por modos imprecisos de expresión y están referidos a vivencias recientes, meramente análogas a las antiguas, es decir, análogas, similares. Aquí es como, digamos, no podemos evitar
que ciertos contenidos, ciertas ideas, ciertos temas vengan a nosotros, y esto es ya un comentario, por supuesto, mío, el hecho de que nosotros reprimamos ciertos contenidos, nos apartemos de ciertos temas, no quiere decir que esos temas dejen de existir, que eso es justamente lo que provoca la falla en la represión y lo que nos deja también tan vulnerables con respecto a nuestras propias elaboraciones, nuestras propias experiencias. Eso va a regresar de una forma u otra, aunque sea que eso no llegue directamente. Por ejemplo, que nos hablan, y esto podría ser como un ejemplo muy, muy inocente, de un encendedor, ¿no? Yo podría decir, esto es un peligro mortal. ¿Por qué? Porque mis vivencias me hacen llegar a esa conclusión. Y yo, en la medida de lo posible, me aparto de los encendedores. Pero resulta que algún amigo fuma y en mi presencia, sin ninguna pena, sin ningún temor, saca un encendedor y prende su cigarro. Y yo de repente, pues manifiesto un gran temor a lo que está haciendo mi amigo, ¿no? Pero para no hablar sobre el encendedor, que a mí me representa, por supuesto, un peligro inminente, un peligro terrible, yo desfiguro y entonces acuso a mi amigo de estar atentando en contra de la salud mía por estar fumando. Y lo ataco, por ejemplo, ¿no? Continuamos aquí. A ver, sustitución de pensamientos asociados a su encubrimiento por modos imprecisos de expresión. Esto es justamente lo que da a la paranoia, a la demencia, un carácter de extrañeza, un carácter de imposibilidad o al menos de dificultad en la aproximación de estas personas, en la aproximación social. Esta desfiguración. ¿Por qué? Porque es una defensa que ellos establecen justamente en contra de esos contenidos. Ahorita el ejemplo que yo puse del encendedor es algo muy, muy, digámoslo, como en teoría o en apariencia apartado de lo sexual. Por supuesto que en la medida en que hacemos una elaboración al respecto de la relación de un individuo con las representaciones, con sus propias representaciones, nace, ya digo, deviene, ya se muestra prácticamente, se demuestra ya en la práctica la relación con lo sexual. Continúa el texto. En cuanto al tercer grupo de los síntomas hallados en la neurosis obsesiva, los síntomas de la defensa secundaria no se los halla presentes como tales en la paranoia. En efecto, contra los síntomas que retornan y que hayan creencia, no se hace valer defensa alguna. Aquí hay una nota, la nota número 31, que dice Strachey, vale decir síntomas del retorno de lo reprimido. Esta frase, los síntomas que retornan, es decir, reprimidos. Como sustituto de ello, continúa el texto, hallamos en la paranoia otra fuente para la formación de síntoma, las ideas delirantes que llegaron a la conciencia en virtud del compromiso, entre paréntesis, síntomas del retorno, paréntesis dentro del paréntesis, James Strachey, de lo reprimido. Proponen demandas al trabajo de pensamiento del yo hasta que se las pueda aceptar exentas de contradicción. Continúa el texto. Como ellas mismas no son influibles, repito, no son influibles, el yo se ve precisado a adecuárseles. Así es como a los síntomas de la defensa secundaria en el caso de la neurosis obsesiva, corresponde aquí la formación delirante combinatoria, el delirio de interpretación que desemboca en la alteración del yo. Aquí, para variar, hay dos notas a pie de página. Aquí, al respecto de las palabras o la frase, la formación delirante combinatoria, dice James Strachey, nota 32, la que procura armonizar entre sí las diferentes partes del material. Freud empleó la expresión delirio de asimilación en el manuscrito K, volumen 1, página 267. Véase mi nota introductoria en la página 160. Esta es una nota introductoria que se hizo en el capítulo número 1 de este texto.
Continúa. Ah, sí, sí, es verdad. Estábamos entonces, repito esta frase, la formación, así es como a los síntomas de la defensa secundaria en el caso de la neurosis obsesiva corresponde aquí la formación delirante combinatoria, el delirio de interpretación que desemboca en la alteración del yo. Aquí viene la nota número 33 que dice, véase mi nota introductoria, James Strachey, señores y señoras y señores. James Strachey, vamos a continuar. Mi caso era incompleto en este aspecto. En aquel momento aún no mostraba nada de los ensayos interpretativos que solo después advinieron. Pero no dudo de que se comprobarán importantes resultados cuando se aplique el psicoanálisis a ese estadio de la paranoia. ¿Acaso se averigüe que también la llamada debilidad némica de los paranoicos es tendenciosa? Es decir, descansa en una represión y sirve a los propósitos de esta. Me reí justamente porque los médicos, psiquiatras, neurólogos y por supuesto muchos psicólogos descansan en la posibilidad de nombrar y renombrar, usar diferentes palabras para lo mismo, para describir lo mismo. Aquí esta debilidad némica es sin duda un síntoma tomado de la psiquiatría que estaba en boga cuando se escribió este artículo, recordemos 1895, para nombrar un síntoma de los paranoicos. Lo que Freud dice en este párrafo es que esa incapacidad de los paranoicos de recordar es un acto voluntario. Y al mismo tiempo, una voluntad que puede escapar contradictoriamente del ejercicio consciente del paciente. Es una, ¿cómo decirlo? Una dificultad en el estudio del psicoanálisis está justamente en las partes, digamos, como grises que atribuye o asigna a la humanidad en general. Ya estamos, voy a terminar este texto que ya estamos a unos cuantos renglones. Con efecto retardado, Nastraglitch, es posible que se repriman y sustituyan aquellos recuerdos no patógenos que se sitúan en contradicción con la alteración del yo, reclamada esta imperiosamente por los síntomas del retorno. Disculpen. Entonces, la voluntad humana, y esto ya es como una nota aparte mía, tal vez debería, voy a desarrollarla en otro espacio, muy posiblemente en mi podcast, El ombligo del sueño, pero aquí, digamos, se pone de manifiesto cómo la voluntad humana se va construyendo, se va haciendo para tener manifestaciones que a veces rayan en lo ilógico. Pero este rasgo ilógico que nosotros vemos en los demás e incluso en nosotros mismos, tiene una lógica, tiene una estructura, difícil de comprender, difícil de relacionarnos, justamente porque no nos gusta ver el origen de nuestra naturaleza, el origen de nuestro ser, ese origen de la voluntad humana lo dejamos muy aparte, hablando, digámoslo, en un sentido general. El origen de la voluntad humana suele rozar eh, muy frecuentemente con aquellos hechos que en algún momento significaron para nosotros lo contrario de lo que deseamos ser.
Entonces, la voluntad humana, hablando de la voluntad como un empeño, no tanto se acerca a lo que nosotros somos, sino más bien a lo que nosotros deseamos de nosotros mismos. Aquí me he puesto un poquito abstracto, diría más bien muy abstracto, pero voluntad como ejercicio, voluntad como acto voluntario. La voluntad se hace inhumana en el momento en el que nosotros nos queremos apartar del origen de esa voluntad. Voy a desarrollarlo porque ahorita no es momento, no quiero ya interrumpirles más, estamos en el estudio de la obra de Sigmund Freud, pero yo creo que en este mismo momento me voy a poner a grabar el podcast que voy a publicar, yo creo que mañana en mi espacio del ombligo del sueño. Eh, Interrumpo aquí, ¿vale? Para seguirle en el otro espacio. Cuídense, por favor.